Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su programa Búnker Informativo. Soy Janet Vázquez, como siempre encantada de saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tenemos que seguir prácticamente todos los días hablando, que es la violencia contra las mujeres a fin de erradicar este mal que tanto daño nos está haciendo como sociedad. Y a propósito también de que este pasado 25 de noviembre se llevó a cabo o se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las cifras siguen siendo terribles y la ONU pues también marcó el tema del 2024 como cada 10 minutos una mujer es asesinada, no hay excusa. Únete para poder poner fin a la violencia contra las mujeres. Desde ese momento, desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues está llevando a cabo una etapa de concientización, de activismo que coincide justamente con este día y también para hacer concientización sobre este tema. Así que para platicar de esta materia tenemos una especialista que además de saber del tema de mujeres también sabe de derechos humanos. Así que los invitamos a que siga con nosotros, que permanezca. Esta entrevista va a estar muy interesante. Saludo con mucho gusto y me da un placer que estés con nosotros, Paulina Hernández Diz. Ella es abogada, es también integrante de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, es maestra en Derecho Constitucional, es consultora en temas de género y derechos humanos y además fue candidata a ocupar el cargo a la presidencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, muy contenta de estar otra vez por acá contigo. Gracias, pues es un tema muy importante el que vamos a abordar, sin duda hay mucho que reflexionar y yo insisto mucho en este espacio que no solamente tenemos que hablarlo cada 25 de noviembre, sino que es algo que tenemos que estar hablando constantemente para poder poner fin a este mal. Así es, porque lamentablemente las cifras no han disminuido, por el contrario han aumentado. La última encuesta que tenemos es la de 2021, que es la ENDIRE, que es la encuesta que en sus inicios analizaba la violencia principalmente en el ámbito familiar. Ha venido teniendo muchos cambios. Hoy nos habla de todos los tipos y modalidades de violencia que podemos vivir las mujeres en cualquier etapa de nuestra vida. Y esta última encuesta está por salir seguramente ya en 2025, la actualizada, pero la última, la de 2021, en comparación con la de 2016, nos habla de que hubo un aumento prácticamente en todas las modalidades, es decir, en todos los espacios de violencia en donde las mujeres nos desarrollamos. La única violencia que tuvo una disminución y fue muy breve fue la económica. Habrá que analizar si esta tiene que ver con que las mujeres hemos ocupado de manera más activa o hemos estado participando en la economía de forma más activa y que quizás eso esté relacionado con la mínima disminución que hubo en violencia económica. Sin embargo, en todas las demás o permanecieron o aumentaron, ¿no? A pesar de todos los recursos, las instituciones, las campañas, todos los esfuerzos que vemos que se realizan, no solamente en el marco del 25 de noviembre, sino todo el andamiaje institucional que hay en México, y a pesar de ello, la violencia sigue aumentando. Hace varios años yo recuerdo que cuando inicié hablando de estos temas, la cifra era 7 mujeres eran asesinadas todos los días en razón de género. Hoy en día son 11. Entonces la violencia contra las mujeres ha aumentado. Todas las violencias han aumentado, no solo contra las mujeres, pero bueno, estamos hablando de esta violencia en razón de género. Sí, vemos algunos datos que da la propia ONU, 736 millones de mujeres víctimas de violencia física o sexual que han sido alguna vez en su vida. También el riesgo mayor entre las jóvenes, una de cada 4 adolescentes ha sufrido abusos de su pareja. Entre el 16% y el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género.
facilitada por la tecnología, que también es otra forma, ¿no? La violencia digital, en la que ahorita platicamos también. El 70% de las mujeres en conflictos, guerras y crisis humanitarias que también experimentan violencia de género, y la mutilación genital femenina, que ha aumentado un 15% en comparación con los datos de hace 8 años. Es decir, parece que vamos en retroceso, pero ya nos comentabas un poquito, esto ocurre en el mundo. Ya nos comentabas un poquito lo que ocurre en México en general. ¿Cómo está Jalisco en esta materia? Bueno, en Jalisco no está dentro de los primeros lugares. Luego hay quienes dicen que estamos entre los primeros lugares en violencia feminicida. No es así. El Estado de México sigue siendo el puntero, lamentablemente, pero esto no significa que no hayan aumentado las muertes violentas contra las mujeres. También ya sabemos que las cifras después son un poco engañosas, ¿no? Y no lo digo nada más en nuestra entidad, sino en todas las entidades y en todas las instituciones. Tienden algunos datos a no ser muy claros. El Secretariado Ejecutivo tiene ciertos lineamientos de cómo tienen que registrarse los casos de muertes violentas. Hay un estándar, el estándar Mariana Lima, que obliga a las autoridades ministeriales a que todo caso de muerte violenta, ¿qué quiere decir esto? No solamente un homicidio o un feminicidio, algo que parezca un homicidio o un feminicidio, cualquier muerte que no sea natural, inclusive si pareciera que es un suicidio, tendría que registrarse en primera instancia e investigarse como un feminicidio y descartar si no lo fuere, ¿no? ¿Por qué? Porque hacerlo al revés impide la posibilidad de que se analice desde una perspectiva de género. Entonces, lo lógico sería que tú, al entrar al informe del Secretario Ejecutivo, encontraras que la gran mayoría o todos los casos de homicidios dolosos, por ejemplo, cuando menos, estuvieran en principio registrados como un presunto feminicidio, y entendiendo que conforme avance la investigación puede haber una reclasificación. Pero tú entras al informe del secretariado y encuentras que en realidad gran parte de los casos de homicidios están registrados como tal, de feminicidios, perdón, están registrados como homicidios. Entonces, si tú sumas los homicidios y los feminicidios, pues Jalisco sí está dentro de los primeros 10 lugares. Si no los sumas, entonces hay esta tendencia a creer que hay una disminución en el número de feminicidios, ¿no? Entonces, por un lado te diría que Jalisco, justo el día de ayer, hubo una reunión del grupo de trabajo de la alerta de violencia de género. Lo vi por ahí en redes, en donde estuvo el gobernador Alfaro. No estoy cierta de si estuvo el gobernador electo, pero sí estuvo presente también las peticionarias de la alerta de violencia de género. Entiendo que también hubo alguien de la CONAVIM. Y lo que hicieron fue hacer un levantamiento de algunas de las medidas de alerta de violencia de género y hacer algunas recomendaciones sobre algunos indicadores que no han sido cumplidos. No he leído todo el documento porque apenas lo vi hace rato, pero entiendo, por ejemplo, que parte de lo que dice la CONAVIM es que la dirección de delitos que se cometen contra las mujeres en razón de género debería ser ya una fiscalía especializada. Esto se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Hacen algunas observaciones también sobre el tipo de dictámenes que se están realizando en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hay una guía para la investigación forense en casos de feminicidio también, aparte del protocolo, y se hacen observaciones al respecto. Lo que quiero decir es, sí hay avances normativos, avances institucionales, avances en la aplicación de estos protocolos que ya tienen más de 6 años, inclusive el de desaparición y el de búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas tiene más de 6 años, el de feminicidio también. Sí hay avances, pero no suficientes, porque al final tú ves que son pocos los casos que se investigan como feminicidio, muchos menos los que se condenan. Hay una sentencia condenatoria por feminicidio. Son pocos los casos que se investigan también en los casos de abuso sexual infantil, de violencia sexual. Entonces, sí hay avances y la propia CONAVIM reconoce los esfuerzos, pero sigue diciendo, como en todas las entidades de la República, son insuficientes. Hay que fortalecer porque todavía, en principio diría, pues no solamente es el andamiaje institucional y jurídico, sino la propia aplicación de estos instrumentos a partir del personal capacitado, profesionalizado, especializado en la materia, que todavía no logramos garantizar. Claro, y que además estamos hablando de el feminicidio como que es la violencia más extrema, ¿no?, hacia las mujeres, pero también hay muchos otros tipos de violencia que a veces normalizamos, pero que están. Y uno de los datos
que más me causa terror es que sigue siendo el hogar el principal espacio en donde las mujeres sufren de violencia. Así es. Y esto es muy delicado porque además, si tú te metes a revisar, para tomar decisiones y realizar políticas públicas asertivas necesitas tener datos reales, ¿no? Claros. Si tú revisas la incidencia delictiva en el delito de violencia familiar, te vas a dar cuenta que no está desagregado por sexo quién es la persona agresora y quién es la persona víctima, por ejemplo. Entonces no sabemos, incluso en el informe del secretario ejecutivo, no sabemos cuántas de esas denuncias de violencia familiar están presentadas por mujeres. Podemos más o menos asumir que la gran mayoría, pero no tenemos claridad de si esto es así. Y lo que sabemos desde quienes empujamos estos temas en el análisis, en la investigación, es que gran parte, la mayoría de los casos de violencia feminicida están vinculados con la violencia familiar. Es decir, hubo un antecedente de violencia, esas mujeres vivían en contextos de violencia familiar y las políticas centradas en atender la violencia familiar han fallado en todas las entidades de la República y no han logrado proteger a estas mujeres que muchas veces sí denunciaron. Muchas de ellas presentaron, tenían órdenes de protección, incluso el caso de Vanessa, lo recordaremos. Claro. Ella tenía 3 órdenes de protección. Y a pesar de estas 3 órdenes de protección que fueron incumplidas infinidad de veces, de las cantidades de veces que ella también acudió al centro de justicia a solicitar ayuda, al final la asesinaron y la asesinaron afuera de Casa Jalisco. Entonces, esa política que debe de estar focalizada en que una vez que una mujer que vive violencia familiar ya denunció, se garantice su protección justo para que ni ella ni sus hijas e hijos sigan viviendo violencia o sean asesinados o asesinadas, ha fallado el Estado mexicano en protegerlas. Todavía hay mucho por hacer. ¿Y qué otro tipo de violencia son las más recurrentes de las que podemos hacer mención aquí en Jalisco? Bueno, la violencia sexual, por supuesto, y la violencia sexual desde un espectro mucho más amplio que solo hablar del delito de abuso sexual o de violación, ¿no? Hoy en día estamos enfrentando, por ejemplo, en el contexto universitario, aquí y en todas las entidades de la República, una alza en la violencia digital. Esta violencia que está vinculada con que se envíe la imagen o el video íntimo de una chica que puede incluso ser menor de edad, y estamos entonces hablando también de una probable pornografía infantil, ¿no? Esta violencia ha aumentado. Hoy hay muchas violencias que hace 20 años pues no existían porque las redes sociales no eran relevantes, digamos, y algunas otras que no se reconocían o no se nombraban, ¿no? O sea, ya hablamos de esta violencia digital, hablamos de la violencia estética que antes no se nombraba y que también pues hoy nos pone no solamente en una situación de vulnerabilidad, sino que pone en riesgo también nuestra salud física, ¿no? Nuestra vida, estos estándares de belleza que cada vez son más difíciles de cumplir, el reconocer que hoy también existe la violencia vicaria, la violencia obstétrica, la violencia ácida. Hay nuevas formas de violencia. ¿Por qué? Porque la sociedad viene cambiando, viene transformándose, y también porque hay grandes resistencias sobre que las mujeres estemos llegando a espacios y estemos exigiendo nuestros derechos. Y esta es la respuesta. La respuesta a esa lucha son estas nuevas formas de violencia que son cada vez más crudas. Y bueno, en Jalisco se repiten igual que en todos los estados. Claro, y tenemos que seguir hablando de ello, tenemos que visibilizarlo, tenemos que identificar esas violencias que hoy ya sabemos que existen, ¿no? Pero también se tiene que trabajar no solo en la justicia para esos agresores, sino también trabajar en la prevención para que no se cometan ese tipo de violencias. Esa es yo diría, la principal falla, ¿no? El Estado mexicano está centrado y no lo hace tan bien, honestamente, en la atención. Y no pensamos en la prevención primaria, sobre todo, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, sí se ha pensado en ello, y la educación media superior tiene una materia que es la unidad de aprendizaje de perspectiva de género, lo cual es maravilloso y es obligatorio para el primer semestre, pero por supuesto no es suficiente. Ahora, yo creo que esta administración federal, por lo que he escuchado, va a centrar gran parte de sus esfuerzos en la prevención primaria y en el trabajo con varones. Creo que eso es vital y eso es lo que está fallando un montón,
porque si bien hay campañas que nos hablan a las mujeres, ¿no? En donde hacemos conciencia sobre estas violencias que estamos viviendo, también es cierto que ya tenemos mucho tiempo haciéndolo, siendo conscientes de que las formas a veces en las que vivimos y nos desarrollamos en distintos ámbitos son violentas. Y lo que hacemos es levantar la voz, pero hay una reacción negativa al respecto porque no hay muchas instituciones u organizaciones, hay unas muy importantes como Gendes a nivel nacional, pero son muy pocas y muy pocos los grupos de varones que están decididos a actuar en contra de la violencia hacia las mujeres y que se organizan y que hablan con sus pares y que están haciendo algo al respecto. Entonces, creo que el trabajo que debemos de centrar gran parte de las feministas, aunque yo sé que no nos toca y no tenemos la obligación de andar reeducando varones, pero creo que sí estamos en un momento clave en donde debemos buscar más acercarnos, hacerlos conscientes y que ellos actúen en consecuencia, porque yo sigo viendo en todos los espacios muchísimas resistencias o que a veces no hacen eco los discursos feministas o que incluso dicen, bueno, es que eso a mí no me corresponde porque yo no soy violento, dicen. Claro, ¿no? y que también muchos hombres dicen, pero es que nosotros también sufrimos violencia. Puede ser cierto, pero cuando compara las cifras, de verdad que es terrible lo que le está pasando con las mujeres a lo que tenemos en las cifras de hombres, ¿no? Asesinatos de hombres también los hay, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, pues son hombres que matan a los propios hombres y no en estas cifras que tenemos donde los hombres son los que están matando a las mujeres. Así es. Y yo mucho de lo que les digo es porque cuando hablo de las cifras de los hombres que viven violencia y de las mujeres, dicen, bueno, entonces son los hombres los que más viven violencia, ¿no? Y sí, efectivamente, como dices, es por parte de otros varones. Y la conclusión no es que los hombres sean el problema, ¿no? El problema es la forma en la que han sido construidos, el sistema patriarcal que nos ha oprimido no solo a las mujeres, sino también a ellos y que también los ha hecho vivir violencias. Y por ello, pues nos conviene a todas las personas, no solamente a las mujeres nos conviene hablar de la violencia contra las mujeres y del feminismo, a los varones también, porque es el feminismo el que ha logrado pugnar también porque los varones puedan salirse de la caja de la masculinidad tóxica, que también les exige un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, si avanzamos las mujeres, avanzan todas las personas, avanza toda la humanidad, esa es la realidad. Claro, y hay que decir también, no todos los hombres son agresores. Hay muchos que no lo son y que ellos mismos pueden empezar a identificar a esos hombres que sí son agresores y ponerles un alto o empezar a trabajar en eso con ellos, ¿no? Pero, Paulina, también hay otro tema muy importante que tiene que ver con todo esto y que poco se habla, que es la reparación del daño a las víctimas. Creo que también hay mucho trabajo ahí por hacer, porque sí se puede detener al agresor, al feminicida, pero ¿qué pasa con los hijos, con las víctimas, con toda esa familia que dejó esa mujer violentada, ¿no? Claro, hay mucho que hacer al respecto y parte de las políticas que se deben impulsar, por ejemplo, en el caso de Jalisco ya más o menos hace 8 años, se realizó un programa que está dirigido a víctimas indirectas del feminicidio, que principalmente son las abuelas, también por ahí los abuelos, que se quedan al cuidado, o a veces las hermanas, que se quedan al cuidado de estos hijos e hijas que quedan en situación de orfandad, ¿no? Y se ha ido mejorando ese programa pensando justo en la reparación integral del daño, ya no solo pensar en esas hijas e hijos que quedaron en situación de orfandad, sino también pensar en sus cuidadores, ¿no? Porque esos cuidadores o esas cuidadoras ya son personas adultas que quizás están enfermas, que están en una situación económica compleja y es parte de una reparación del daño. Hay algunos otros programas o medidas que también se han impulsado desde los gobiernos anteriores y los actuales que buscan justo enfocar las pilas en la reparación del daño, pero es muy poco lo que vemos. En principio, si hay pocas condenas, ¿no?, sobre feminicidio, será poco probable pensar en una reparación del daño integral, que no solamente visibilice estas medidas económicas, sino que también piense pues, en unas medidas de no repetición, en unas medidas de satisfacción, en esta posibilidad que haya de prevenir que estos hechos no sigan ocurriendo y de centrarse también en los proyectos de vida de estas víctimas indirectas que generalmente les abandonamos, ¿no?
Claro, lamentablemente el tiempo va en nuestra contra, pero me gustaría, Paulina, que cerráramos con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje en el marco de esta fecha y también, por supuesto, pues hablando del tema de la violencia hacia las mujeres? ¿Cuál sería tu mensaje final? Pues para mí el mensaje sería dirigido a los varones, principalmente, a mis amigos, a las personas que conozco y que saben que en realidad es un problema que nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Dejemos ya de pensar que si es una noticia de un feminicidio, si es una noticia una violencia sexual, tiene necesariamente que ver con un perfil de sociópata, ¿no? Una persona que tiene problemas mentales y que solamente una persona así sería capaz de cometer tal delito. La realidad es que la gran mayoría de los varones han sido construidos en un contexto social y de una forma en la que han aprendido a vivir y ejercer violencias de muchas formas, ¿no? No nada más la física y no nada más la sexual, que tengan la capacidad de ver más allá, de hacer reflexiones al respecto, de romper el pacto patriarcal, que es algo que yo les digo todo el tiempo: rompan el pacto patriarcal. La violencia contra las mujeres es un asunto que nos compete a todas las personas, pero las mujeres hemos venido avanzando en esta lucha, hemos reconocido, hemos pugnado, estamos ocupando estos espacios, pero yo veo que los varones falta mucho todavía por hacer. Creo que es momento de que ya se incorporen en esta lucha, acompañen esta lucha, reflexionen sobre las violencias que han vivido también, pero también las que ejercen de manera sutiles quizás, y sean parte de esta transformación, porque lo que es un hecho es que ya llegamos, que no nos vamos a ir y que nos conviene a todas las personas que esto avance y que se vaya eliminando la violencia contra las mujeres. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Muchas Paulina. gracias, Janet, por la invitación. Gracias a todas y todos. Con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos por su atención. Ella es Paulina Hernández Diz. Y bueno, ustedes pueden compartir también esta entrevista a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Instagram también y nos encuentran como Búnker Informativo. Gracias.